México es uno de los países que según muchas personas da miedo vivir, pues tal como lo hemos visto en videos anteriores del canal anterior, nuestro país ha estado inmerso de tragedias y extraños misterios que pocas personas se atreven a contar por el miedo que implica decir la verdad de lo que ocurre en el territorio mexicano, por lo que en el video inaugural de este canal te cuento el iceberg de personas desaparecidas en México. Comencemos. Nivel 1. Servicio a la comunidad de Canal 5. ¿Recuerdas estos comerciales? Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Pues gracias al internet, desde hace unos años se hicieron virales por aquellos recuerdos de nuestra infancia que nos causaban pánico. Pero lo que no muchos saben es sobre su origen. El servicio a la comunidad fue una sección de Televisa que se originó después de aquel terremoto de 1985, pues en ese entonces muchas personas habían perdido la vida y otras más se encontraban desaparecidas, por lo que se le solicitó a Televisa abrir una sección en la que los familiares de aquellas personas pudieran dar con su paradero. No obstante, en la actualidad se han creado distintas leyendas urbanas al respecto. Por ejemplo, la que cuenta que aquellas personas que aparecían en las fotografías no existían o eran creadas por Televisa, tal como fue el mito de Selene Delgado, una mujer de 18 años que fue vista por última vez en la delegación Álvaro Obregón, de la cual, por más que se investigó en internet, nunca se supo qué ocurrió con ella. Algunos dicen que fue una imagen creada por diferentes rasgos femeninos, otros que sí existe. Incluso circuló una cuenta de Facebook de una persona que según internautas podría ser ella, aunque sin pruebas. No obstante, la teoría de la inexistencia de estas personas se puso en duda después de que usuarios en redes han podido localizar las cuentas de Facebook de estas personas, como la de Víctor Gama, un hombre quien había desaparecido en el año 2001 a la edad de 20 años. Su hija, en la red social X, antes Twitter, llegaba a escribir mensajes dedicados al programa de Rocío, un programa mexicano que se dedica a solucionar conflictos interpersonales, algo similar a lo que hacía Laura Bozzo. La conductora tenía una sección donde ayudaba a familias a localizar a sus seres queridos, pero la búsqueda de la chica no le dio ningún resultado. Al final, años después, apareció una cuenta en Facebook llamada Víctor Tavera, con fotos que pareciera sí ser él, ahora ya con su familia. Una prueba más de que esta sección televisiva sí era verdad. Sin embargo, lo más probable es que muchas de esas personas que aparecían en el comercial ya no estén entre nosotros y que tal vez sí o no volvieron con sus familias. Un misterio más que nos ha dejado la televisión mexicana. Nivel 2. Casos conocidos. En este nivel del iceberg encontramos los casos que todos hemos escuchado en noticieros, programas de radio y redes sociales. Historias que, aunque estremecedoras, apenas rozan la magnitud real del problema. Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en 2014. La noticia recorrió el mundo. Un grupo de normalistas desapareció tras ser interceptado por la policía municipal en Iguala, Guerrero. Las investigaciones oficiales y las versiones extraoficiales chocaron una y otra vez, dejando un vacío lleno de preguntas. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Por qué tanta contradicción en las versiones? ¿Quién está detrás de la desaparición? El caso, lejos de resolverse, se convirtió en un símbolo de impunidad, que aunque el gobierno cerró las investigaciones en ese año
con aquella famosa verdad histórica, la cual hacía mención que los estudiantes habían sido eliminados en el basurero de Cocula, Guerrero, algo que según el grupo interdisciplinario de expertos independientes desmintió después, ya que reveló que el incendio que se provocó no fue lo suficientemente grande para acabar con los jóvenes. Por lo tanto, internautas han creado sus propias teorías para explicar lo sucedido, como que entre los estudiantes se encontraban infiltrados miembros del crimen organizado y fueron llevados a ranchos para acabar ahí con ellos, o que en los camiones de los normalistas llevaban evidencia de la relación entre el crimen organizado y el gobierno, conllevando esto a que el mismo gobierno de Iguala actuara contra ellos. Lo cierto es que no hay prueba de ello. El segundo caso es la historia de Paulette Guevara, una menor cuyo caso en 2010 se volvió un espectáculo mediático. Su desaparición y posterior hallazgo en su propia casa, después de días de búsqueda, dejó al país entero entre el desconcierto y la incredulidad. Aunque oficialmente fue declarado un accidente, muchos especulan que la versión oficial está llena de huecos y contradicciones, como si hubiera algo que no se nos permitió ver. Incluso el caso fue llevado al cine con la película La dictadura perfecta, donde se nos explica cómo se puede llevar a cabo un show de una tragedia para esconder los verdaderos problemas del país. El tercer y último caso son las desapariciones de Ciudad Juárez. Imaginen una ciudad fronteriza, un encuentro de culturas y economías, pero también un lugar donde la ley a menudo se difumina entre el polvo del desierto. En los años 90, Ciudad Juárez era todo esto y más. El auge de las maquiladoras atrajo a miles de mujeres jóvenes en busca de empleo, pero también las expuso a peligros inimaginables. De repente comenzaron a desaparecer jóvenes, en su mayoría trabajadoras de maquiladoras, se esfumaban sin dejar rastro. Sus familias, desesperadas, se enfrentaban a la indiferencia de las autoridades y a una sociedad que parecía ignorar su dolor. ¿Quiénes eran las víctimas? Eran hijas, hermanas, madres, mujeres con sueños y aspiraciones. Sus perfiles eran similares, jóvenes de bajos recursos, muchas veces migrantes de otras partes de México. Pero, ¿qué las unía en este macabro destino? Las teorías abundan, pero las respuestas escasean. Algunos apuntan a redes delictivas, otras a la complicidad de las autoridades y otras más a la brutalidad del crimen organizado que operaba en la zona. La impunidad era la norma y el miedo se apoderó de la ciudad. Nivel 3. Acapulco Kids. En 2016, un video grabado en Acapulco se volvió viral y desató una ola de comentarios y preguntas en redes sociales. Muchos comenzaron a preguntarse si detrás de la imagen turística de esta ciudad podría ocultarse algo mucho más oscuro. Acapulco, reconocido por sus playas y su vida nocturna, ha sido también escenario de investigaciones periodísticas sobre redes de delincuencia organizada. Una de las más sonadas fue iniciada a comienzos de los años 2000 por la periodista y activista Lidia Cacho. Su investigación no empezó en Acapulco, sino en Cancún, Quintana Roo, pero con el tiempo revelaría conexiones que alcanzaban diferentes puntos turísticos del país. En su libro Los demonios del Edén, Cacho expuso presuntos vínculos entre empresarios influyentes y autoridades. El primero, un empresario dueño de las maquiladoras más grandes del país, conocido entonces como el rey de la mezclilla. El segundo, otro empresario igualmente libanés, a quien hizo crecer su empresa de refrescos en el puerto para hacer grandes inversiones en lo turístico, que le darían la fortuna conseguida. Estos habrían permitido la existencia de redes ilícitas que afectaban a personas vulnerables, incluidas menores de edad. Según su investigación, mientras uno de los empresarios aprovechaba su poder económico y conexiones para mantener las operaciones ocultas, otro ofrecía servicios a clientes internacionales que, de acuerdo con las denuncias, podían incluir hechos ilícitos.
El libro generó un fuerte impacto mediático y político, ya que poco después de su publicación, la periodista enfrentó intentos de silenciarla, incluyendo su detención por órdenes del entonces gobernador de Puebla, lo que derivó en un escándalo nacional. En 2006 salieron a la luz grabaciones que mostraban conversaciones entre autoridades y aquellos empresarios. Mi héroe chingado. No, aquí tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinto con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces, sí, que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando las redes de publicidad. Lo que impulsó procesos judiciales y la detención de algunos implicados, aunque el caso provocó la desarticulación temporal de la red denunciada. Periodistas como Alejandro Almazán sostienen que este fenómeno no desapareció del todo. Según sus relatos, prácticas similares podrían seguir ocurriendo de forma clandestina, lo que plantea la inquietud de que si lo revelado entonces era solo la punta del iceberg. Estos casos recuerdan que detrás de la fachada turística de un hotel pueden existir realidades invisibles para el visitante común y que la labor de los periodistas de investigación sigue siendo crucial para exponer la verdad. Cuéntame, ¿has escuchado historias inquietantes sobre desapariciones o casos sin resolver? Te invito a compartirlas en los comentarios. Antes de terminar, te cuento que he creado una playlist donde te cuento misterios perturbadores de diferentes ámbitos. Te lo dejo en el primer comentario. Si te gustan este tipo de videos, te dejo uno en donde te cuento los secretos del Rancho Izaguirre, el lugar de desapariciones forzadas. Nos vemos por allá. Y yo soy Chaos Chronicles, revelando los mayores misterios del mundo.